Hoy os voy a hablar de la peor película histórica que he visto en mi vida. Una película que tiene un actor muy conocido, que es una producción internacional con una inversión millonaria y con una campaña de marketing que la llevó a ser estrenada en cines de todo el mundo, pese a saber que era un absoluto desastre. Y no es Napoleón de Ridley Scott. Hay cosas peores, mucho peores. Hoy vamos a hablar de una película que tiene el impresionante logro de fallar en absolutamente todos los apartados. Trama, vestuario, producción, sonido, todo está mal. ¿Por qué es tan mala? Vamos a verlo en este vídeo, pero os adelanto que hay varios elementos surrealistas que ayudaron a crear este despropósito. Directores borrachos, un guión improvisado y recursos de montaje que te hacen pensar que esta película fue editada con PowerPoint y no con un programa de edición de vídeo, y con muchas decisiones completamente disparatadas. Hoy vamos a hablar de Druidas. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar una película desde un punto de vista histórico. Hoy Druidas, estrenada originalmente bajo el nombre de Vercingetorix, trata de acercarnos a la guerra de las Galias, cuando los galos se resistieron a la invasión de los romanos de Julio César y se enfrentaron contra él en la batalla de Alesia. Y digo que trata de acercarnos a este periodo histórico porque realmente consigue lo contrario, alejarnos. Ya sabéis que en este canal defiendo que el cine histórico no debe ser 100% histórico, sino que lo importante es contarte una trama, entretenerte, presentarte buenos personajes que evolucionen bien y se enfrenten a conflictos. Si todo esto se hace bien, y además tiene un buen contexto histórico, pues logras despertar la curiosidad histórica del espectador y a lo mejor tras ver la película se va a la Wikipedia y dice quiero leer más sobre esto que he visto. Esta película no logra eso, logra que tras verla no quieras ir a la Wikipedia sino a buscar una cucharilla y sacarte los ojos, y no volver a ver cine nunca más. Así no la podrías ver, pero es que tampoco la querrías escuchar porque como está grabada en dos idiomas, inglés y francés, también es confuso de escuchar. Pero antes de hacer este vídeo quiero hacer una pequeña reflexión. Veréis, a veces en comentarios mucha gente bromea con que tiene que ser horrible ver una película al lado mío. Pues no, soy un compañero de películas muy bueno, porque yo voy al cine, voy a ver una película a disfrutar. Yo voy muy contento y en general soy muy laxo con todo, me da igual todo, yo quiero que me presenten buenos personajes, buenas tramas y disfruto mucho y no estoy diciendo aquí no, aquí lo esto, no, yo estoy disfrutando, soy consciente de que no quiero arruinar la película a los demás y luego ya en casa pues miro, aprendo y si resulta que además la película es históricamente pues muy correcta y está muy bien y ha sabido mostrar todas las realidades y todo maravilloso, pues es un 10, disfrutamos mucho. Y si no, pues bueno, no pasa nada. Y salvo que haya cosas realmente raras, hice un vídeo sobre 10 cosas que me sacaban de la película totalmente, os lo dejo linkeado por aquí, pues en principio no me molesta nada. Eso sí, si me pones a Julio César disparando con un lanzallamas o una escopeta a los senadores, pues entonces sí, me voy a decir, esto es raro, me saca de la película. Creo que no pasó así, no sé, yo no estuve ahí, pero intuyo que no. ¿Y por qué me ponen esto? Pero en principio, salvo que me pongan algo así de raro, yo voy muy chill, disfruto tranquilamente. ¿Conocéis la leyenda cherokee de los dos lobos? Deberías, porque hay un vídeo en el canal. A algunos parece que piensan que cuando veo una película histórica tengo dos lobos enfrentados. Uno quiere estar señalando errores históricos todo el rato y el otro quiere disfrutar de la película. Y la verdad es que no es así. En esta metáfora, el lobo que quiere disfrutar de la película se mea en la cara del otro lobo y luego le mata a puñetazos y se come su corazón. Sí, un lobo dando puñetazos. No tengo problema con los fallos históricos ni las licencias históricas. La película tiene que funcionar en sí mismo y yo no martirizo con quien sea que esté viendo la película. Realmente disfruto del cine. Y no tengo tampoco necesidad de presumir de cuánta historia sé. Luego a lo mejor cuando sales del cine y estás hablando con tus amigos, pues alguno te pregunta, oye, esto, y le digo, pues no tengo ni idea, porque yo esto aprendo después de ver la película. Otra versión de interpretar la metáfora de los lobos en esta situación es que cuando yo veo una película histórica, no hay dos lobos debatiéndose en mi interior, hay dos lobos haciendo el amor, porque son gays y pueden vivir en perfecta armonía y convivencia. Para aprender historia, pues ya tenemos documentales, tenemos historiadores, divulgadores en YouTube que se dedican a hacer análisis históricos de películas para que aprendamos qué es realidad y qué es ficción, y deberías suscribirte a su canal. Y es que Druidas es realmente mala, pero no por lo histórico o no solo, sino porque la película hace aguas por todas partes. Y es que el actor principal es Christopher Lambert, famoso por grandes éxitos de los 80 como la genial y mítica Los Inmortales o Greystoke, La leyenda de Tarzán, El rey de los monos, o Max von Sydow, que salió en El Exorcista, la historia más grande jamás contada, o siendo el villano de James Bond en Nunca digas nunca jamás,
o en Juego de Tronos. Pero es que ni con esos nombres lograron hacer algo decente. Para abrir apetito vamos a leer algunas reseñas que escribieron entonces, se escribieron en esa fecha tras el estreno, para que veáis ante qué aberración estamos. En el año 2001 después de Cristo, toda la industria cinematográfica está ocupada por directores talentosos, preocupados por su puesta en escena, la coherencia de sus escenarios y el talento de los actores. ¿Toda la industria? No. Un grupo de trabajadores indomables aún se resiste a la calidad. Los personajes principales de la película carecen de la más mínima estatura y tartamudean en diálogos patéticos en los que la palabra destino aparece cada 2 frases. Fiel a las promesas de obsolescencia de las últimas películas de Christopher Lambert, Druidas es larga, lenta, locuaz, llena de errores, con una sola escena de batalla que el director es absolutamente incapaz de filmar correctamente. Druidas es simplemente la nada a 24 fotogramas por segundo. Un Christopher Lambert con una mirada más inexpresiva que nunca, escenas de batalla épicas, entre comillas, que dan la impresión de haber sido filmadas en un huerto. ¿Alguien sabía que se podían hacer películas tan malas? Y a la hora de hacer una crítica o un vídeo, aquí yo sí que tengo 2 lobos enfrentándose. En primer lugar, tengo uno que me está diciendo que las críticas tienen que ser constructivas y amables o enfocadas a que la gente mejore. Yo también publico productos y creaciones, no solo estoy hablando de mis novelas disponibles en Amazon.com y .es o mi música disponible en Spotify, también estoy hablando de los propios vídeos y me gusta cuando alguien hace una crítica con el propósito de que algo mejore, no completamente por destruir y creerse más inteligente. Y al mismo tiempo, en todos estos proyectos también hay mucha gente bien intencionada que se ha visto arrastrada y que no ha podido hacer más de lo que el contexto o las posibilidades les han permitido. Y es injusto hablar mal de ellos. Pero al mismo tiempo no soy idiota, y sé cuándo me están tratando de estafar, como tantas veces hemos visto en películas o videojuegos, y que se lanzan al mercado productos desastrosos a conciencia con la única intención de que la gente pague y al menos recuperar la inversión. Este es el caso, y por lo tanto tengo al otro lobo gritando que solo puedo mostrar desprecio por esta película, y que si fuese crítico de cine escribiría algo así. Antes que ver Druidas de nuevo, prefiero que me obliguen a beber el líquido de la escobilla de todos los váteres del vecindario, que me prendan fuego y me descuarticen mientras me obligan a escuchar reggaetón, siendo esto último claramente lo peor. No me digas que el mundo del cine no se ha perdido un gran crítico. Y si te gusta lo histórico, este vídeo está patrocinado por un escritor de novela histórica que ha publicado recientemente un libro ambientado en la Primera Guerra Mundial. Se titula La Muerte Escarlata y es muy recomendable. Este escritor es Miguel Delís y con su magistral pluma nos arrastra a las trincheras de la Gran Guerra, en una trama de aventuras y viajes en el tiempo. Os lo recomiendo mucho y que sepáis que lo tenéis tanto en físico como en digital, en Amazon.es y .com. También si lo tuyo es el heavy metal, recomiendo el disco de Lunage, el proyecto musical de Miguel Delís, que ha publicado recientemente un disco y lo puedes escuchar en Spotify. La película nos sitúa en la Guerra de las Galias, es decir, del 58 al 51 a.C., cuando Julio César sometió a las tribus prerromanas. Este enfrentamiento culminó con la batalla de Alesia en el 52 a.C., donde los romanos pusieron fin a la resistencia organizada de los galos. Esta decisiva victoria romana supuso la expansión de la República sobre el territorio galo, habiendo derrotado tan solo con 120.000 hombres más o menos a más de 3 millones de enemigos, se calcula. Se sabe que quien unió las tribus para plantar cara fue el galo Vercingetorix, líder de los arvernos, quien tuvo algunos éxitos haciendo guerra de guerrillas y liderando el sitio de Gergovia en el 52 a.C. Sin embargo, fue derrotado poco más tarde en la batalla de Alesia. Se rindió, fue llevado a Roma como esclavo y nunca más se supo de él. De hecho, si algo se cree es que fue estrangulado años más tarde, ya siendo prisionero y cuando las Galias estaban dominadas. Y no sabemos mucho más de él en realidad porque prácticamente todo lo que sabemos de la Guerra de las Galias es por las fuentes romanas que, bueno, como sabéis, pues tenían su sesgo a la hora de hablar, que por lo que sea, los romanos pensaban que los romanos eran mejores que los galos. Entonces, ¿por qué dedicar una película a este personaje? Tenemos que viajar al siglo XIX, al romanticismo, cuando todas las naciones se ven imbuidas en ese fervor de recuperar los mitos locales que a la postre llevaron al nacionalismo. Y por tanto, muchos se pusieron a presumir de su pasado glorioso. Italia presumía de Roma, claro, pero los otros países presumían de aquellos que plantaron cara al invasor. En Alemania, Arminio, que venció a los romanos en la batalla del bosque de Teutoburgo, pasó a ser el héroe nacional. En Portugal se hablaba de Viriato, que plantó cara a los romanos, y lo mismo con los ingleses recordando a Boudica. Pues bien, van los franceses, especialmente este señor, Napoleón III, el mismo que mandó poner esta estatua de Vercingetorix en la cima de Alesia, y dicen:
¡Olala! Pues además de Juana de Arco, tenemos otro gran héroe, Vercingetorix. Da igual que al final, pues en realidad, pues no tuviese ninguna victoria realmente reseñable que cambiase el rumbo de la historia y que además fuese esclavizado, pero oye, plantó cara porque él defendía la nación gala contra la nación extranjera, que no existía ni el concepto de nación, ni siquiera ellos se veían a sí mismos como una nación, ni siquiera los invasores tampoco. Esos conceptos, pues resulta que en el siglo XIX empiezan a crecer porque es el auge de los nacionalismos y bueno, empiezan a identificar la historia bajo esos términos, pero en absoluto la cosa iba por ahí. Así que de golpe pues se acuerdan de Vercingetorix, el hombre que luchó armado con una baguette contra las pizzas italianas. Y avanzamos un poquito más en el tiempo hasta 1995, cuando Mel Gibson revoluciona el mundo del cine con Braveheart, recordando al héroe escocés William Wallace. La película está guapa, pese a que tiene poco que ver con la historia real. Vamos, que podrían haber puesto como protagonistas a patos tocando el banjo y de rigor histórico iba parecido. Pero esta película gustó muchísimo y tuvo una influencia espectacular, así que Hollywood activó la maquinaria del cine épico. En 1999 salió Juana de Arco, en el 2000 Gladiador, también salió El Patriota en ese año, en 2001 la muy mediocre Attila, y con Gerard Butler luciendo melena larguísima. Y tras eso, cosas como Troya, Master and Commander o El Último Samurái. Tenéis muchas de estas películas analizadas en el canal, así que ya sabéis qué hacer después de este vídeo. Así que la cosa es que, bueno, en esta moda de hacer películas, los franceses dijeron: vamos a hacer nuestro Braveheart, ¿de quién lo hacemos? Y dijeron, bueno, es que Juana de Arco ya está pillada, pero tenemos ese hombre del que no sabemos prácticamente nada, sabemos muy poco de sus victorias, y lo que sabemos sobre todo es de su derrota y que fue humillado y esclavizado. Pues sobre él vamos a hacer una película. Y no salió bien. De primeras, lo que me llama la atención es intentar hacer una película con batallas súper épicas y tener 15 millones de dólares de presupuesto. Muchas de las películas que os he mencionado antes estaban entre los 50 y los 70 millones, por lo que iba a ser complicado estar a la altura. Tan complicado que, fíjate, la película es de 2001 y la calidad de imagen es de los años 80. Así que para no gastar mucho, todo el vestuario parece estar al nivel de una fiesta de disfraces. Sí, tanto los trajes de galos como las armaduras romanas parecen sacadas de las ofertas de Amazon en la semana de carnaval. Es cutre, y se nota muchísimo que, por ejemplo, llevan pelucas, y ponen a los galos con cuernos en los cascos porque, no sé, supongo que les había sobrado material de la película de Asterix y Obelix contra el César, estrenada en 1999. Se supone que Asterix y Obelix es una parodia de la realidad y no al revés, como si fuese histórica. Nos encontramos con un archidruida sacado de Dungeons and Dragons que ve un cometa, que eso es la escena inicial, que parece sacada de ciencia ficción, pero este druida interpreta esto como que un nuevo rey llegará a las Galias. Y bueno, más que reyes, pues eran caudillos elegidos, pero quizás la traducción más aproximada que podríamos tener es eso, rey. La cosa es que, bueno, pues este druida ve este evento cósmico y dice, ah, claro, pues eso significa que vamos a tener un rey que unifique a los galos. Lógico, ¿verdad? Lo típico que pensamos todos cuando vemos pues, una estrella fugaz. Al mismo tiempo, fíjate tú qué casualidad, conocemos a Vercingetorix, un joven que fíjate qué oportuno sueña con ser el rey de las Galias. Tanto es así que dice que su nombre significa rey de grandes guerreros. I'm Vercingetorix. A heavy name to bear, leader of great warriors. Pero de hecho no sabemos si, bueno, Vercingetorix significa eso, se traduce así, a lo mejor se traduce como jefe, no lo podemos saber del todo, y es que además, no solo que tengamos falta de fuentes y de contexto para entender la época, es que a lo mejor él ni se llamaba así y era un nombre puesto para asustar a los enemigos. O sí, no lo sé, la cosa es que, bueno, a lo mejor es un error de traducción o se llamaba así, a lo mejor se llamaba Jean-Claude. Y con esto de que algún día será el ocaje de su aldea, quiere tener un romance infantil diciéndole que ella será la reina. Una promesa vacía a una chica que se llama Epona, en honor a la diosa gala de la naturaleza y la fertilidad y los caballos. De ahí el nombre del caballo de Link, en Zelda. Al igual que nos mostraron en Braveheart, matan a su padre y él jura venganza. Vuelve años más tarde, cuando ya es mayor y ha sido educado por druidas, y ve a esta joven chica de la que tanto se acuerda, o sea que es exactamente lo mismo que vemos en Braveheart. Pero según describe César en la Guerra de las Galias, Vercingetorix, la motivación que tenía no era vengarse de su tío que prendió fuego a su padre y así de paso, pues bueno, ascender él a rey, sino que en realidad él lo que quería era echar a los romanos de sus tierras, para lo cual necesitaba la ayuda de otros galos. Nos presentan a un Vercingetorix amable, incluso que quiere parecer divertido y simpático, muy a lo Asterix, que incluso se reúne con César antes de la batalla
cuando no tenemos constancia de que esto hubiese pasado. Pero Julio César en realidad describía a Vercingetorix como alguien cruel, como alguien que no dudaba en emplear el fuego y todo tipo de torturas para someter a los demás caudillos. De hecho, es posible que ese fuese el motivo por el que se unían a él, no porque todos dejasen sus diferencias aparte, porque habían creado ese concepto de la nación gala y que tenían que luchar por un bien mayor, que era defenderse de ese enemigo extranjero que viene a quitarles la libertad. No, eso es una copia barata de Braveheart, que también abusa de esos conceptos que tampoco eran los del momento. Pero claro, aquí nos quieren hacer una peli épica sobre la libertad y esto quedaría feo. Fíjate si nos muestran si es buena persona que una gala le dice a Vercingetorix que si cree que sacrificar a su propio bebé puede cambiar el destino de su pueblo, que no tiene ningún problema con que lo haga. If you really believe it will serve the cause of Gaul, great King Vercingetorix, kill him. Y Vercingetorix se niega, porque por lo que sea, mostrar al protagonista apuñalando bebés no iba a lograr que la audiencia conectase con él. Sí que se nos muestra un poco de su lado violento en esta escena, en la que con un movimiento de mano atraviesa a un hombre con una lanza de arriba abajo. Lo que demuestra que es muy poderoso, o más bien que ya te hace sospechar que la película es ridícula. En esta película además deja a los romanos como conspiradores, crueles y brutales, preocupados solo por expandir su imperio, mientras que César es extremadamente arrogante, encuentra placer en la indulgencia y carece por completo de empatía. Además, pues por lo que sea le ponen acento más o menos alemán, porque es un actor alemán, porque, yo qué sé, para hacerlo pasar por Hitler. En cualquier caso, César es representado además como un estratega mediocre, que vaya huevazos hay que tener para afirmar tal cosa cuando es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, siendo sus estrategias estudiadas aún a día de hoy. Nos muestran a los romanos muriéndose de hambre, lo cual no llegó a pasar, y fíjate que la herramienta de distracción que usan los galos es mandar a mujeres medio desnudas, porque se están muriendo de hambre. Pero de hambre literal, no de hambre de tus instintos más básicos. O sea, si alguien rompía las formaciones porque ¡hey! ¡Boobies! ¡Hagamos una pirámide hasta llegar a ellas!, pues sería ejecutado al nanosegundo. O sea, nadie bajo el liderazgo de Julio César pensaría que los pechos de las mujeres son más importantes. Tanta hambre tienen además que les llevan pollos vivos a los romanos que comienzan a devorarlos vivos. No se sabe si el objetivo es simplemente desorganizar a las tropas o si tratan de contagiarles de salmonelosis. De hecho, la batalla en la que se vence a Vercingetorix se considera uno de los mayores éxitos militares de Julio César. La batalla de Alesia, que se supone que es el momento más épico de la película, es un momento ridículo a más no poder. En primer lugar, porque antes de la batalla ocurre una escena que no tiene absolutamente ninguna conexión con nada de los eventos de la película. Vercingetorix aparece jugando con un niño pequeño, a que le acusa de hacer trampa, esto le lleva a su esposa, Epona, a darle un sermón sobre por qué las reglas importan, antes de que él vea un significado más profundo en sus palabras. ¿Por qué vemos esto? No tengo ni la más mínima idea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que parecía que nos estaba contando la película o lo que parecía que nos llevaba a ver. No sé. La ciudad gala estaba siendo asediada en el año 52 a.C. y por tanto fue rodeada con fortificaciones. Al llegar todos los aliados galos tuvieron que construir otra línea de empalizadas para protegerse de los enemigos exteriores, quedando al final un anillo en torno al emplazamiento. Los romanos lograron aguantar entre medias y cada vez que alguien superaba la muralla, pues ellos rápidamente, estaban bien comunicados, acudían ahí, a veces con la caballería, pasando de tal manera que no podían dejar escapar a nadie y bueno, en general pues resistieron. ¿Vemos algo de esto? No. Vemos ese sistema de doble muralla que tan famoso ha hecho esta batalla, que se sigue estudiando a día de hoy. No, no vemos nada de eso. Además, en la película nos afirma que Julio César dependía exclusivamente de sus refuerzos teutones para poder salir de esta situación, pero la realidad, según César, es que no estaban tan necesitados y que bueno, el apoyo de los teutones estaría bien para infundir temor en los enemigos, pero que ellos también estaban bien como estaban y que iban a ganar igual. Interesante de esto es que por un motivo que desconozco, el pueblo germánico está interpretado únicamente por actores pelirrojos. Pero es que toda esta gente es de la misma familia. Y si no, pues sí, tanto pelirrojo junto da miedo. Esto haría huir hasta los propios romanos. Y ya sé que relacionamos lo celta con los pelirrojos, porque Escocia es el país del mundo con más pelirrojos y todos los escoceses tienen ese gen que
permite que haya más pelirrojos en el mundo, para bien o para mal. Pero estamos hablando de Escocia, no de los germanos. Aunque mucho de lo que dice Julio César se pone en duda porque se pone como un genio y los historiadores deben de cuestionar sus textos porque básicamente solo tenemos una fuente, sí que tenemos que ver hasta qué punto era honesto. Sin embargo, en la Guerra de las Galias, pues también aprovecha para elogiar a su enemigo diciendo que eran buenos en tecnología militar o construyendo murallas. Y este elogio pues ni siquiera lo aceptan y no se representa esto en absoluto. ¿Vemos algo parecido a una sociedad avanzada? No. Los galos son deficientes en cuanto a construcciones, haciendo que sus posibilidades de ganar sean incluso menores. Es que los decorados están hechos literalmente de cartón, y se nota, y hace que todo parezca más cutre. Y es que, en contra de lo que nos dice la cultura popular, los pueblos prerromanos no eran bárbaros que vivían en la Edad de Piedra, y pese a que desde el punto de vista de Roma todos eran incivilizados, pues no eran salvajes. Y en esta película, que quieren glorificar ese pasado prerromano, compra el estereotipo y pone a los galos como muy poco evolucionados. No solo eso, había decenas de miles de romanos y aquí vemos unas pocas decenas de figurantes, por lo que hace que incluso quede más ridículo haber sido derrotado por tan poca gente. Y para que parezcan más, nos ponen varias veces la misma toma pero con otro encuadre. Y lo mejor de todo es que cuando estamos viendo esta batalla, supuestamente épica, en vez de usar música épica, nos ponen una especie de New Age electrónico ambiental que no pega nada y no se ha usado antes en ningún momento de la película. Y como recurso es raro. Y luego, para mostrarnos que hay muchos romanos defendiéndose, que matan a muchos galos, usan la misma escena 2 veces, incluso alterando la imagen, como para hacernos creer que están disparando desde 2 perspectivas diferentes cuando es la misma escena. Sí, vemos varias veces la misma escena lanzando jabalinas, que es el famoso pilum romano. ¿Se puede ser más cutre? Pues sí, porque hay escenas en las que el cielo se ve despejado y luego nublado de golpe, y luego vuelve a hacer sol y cambia de nuevo, siendo muy obvio que se ha grabado en días diferentes, pero también pasa de un plano de noche a otro de día. Es que no he editado esto, mirad. Y de este tipo de fallos hay muchos. La película está llena de errores desconcertantes en los que un actor falla y no hace algo bien, lo que debería ser una toma falsa, una toma descartada, que sencillamente se vuelve a grabar. Sin embargo aquí pues las han dejado ahí y siguen estando ahí. No sé, es que es muy raro. Por ejemplo, aquí este romano está enfadado y para mostrar su enfado quiere clavar esta daga en el poste de madera. Y falla, que nos podría pasar a todo, pero lo intenta de nuevo. Esto en una producción normal es una toma falsa, que no pasa nada, sucede todo el rato, pero aquí lo dejan. Después este mismo romano bebe de un vaso y se llena toda la ropa de agua porque bebe, no sé, como un perro San Bernardo en un cuenco, y aún así también lo dejan. Otro ejemplo, al principio en una escena en la que vemos a los niños, este joven Vercingetorix y Epona, y vemos que posan junto a la mesa que se está preparando para el banquete, vemos una toma de gente que está de pie alrededor de la mesa. Los protagonistas cambian de dirección y se van. La cámara cambia de ángulo y de repente todos los que están alrededor de la mesa han cambiado de sitio de golpe. Algunas personas están ahora en lados opuestos y otras aparecen de la nada. Los fallos de Racord son constantes en la película y curiosamente muchas de estas cosas que como digo se resolverían muy fácilmente pues permanecen ahí. O salen extras tallando columnas de piedra en medio de la nada y tallando de una forma que no se entiende. No sé, es que de verdad parece una obra de teatro de la guardería con figurantes que realmente están muy poco implicados en su papel. Otro fallo raro. Una de las representaciones más famosas de Vercingetorix es este cuadro de Lionel Roger pintado en 1899, durante el romanticismo. Se llama Vercingetorix arroja sus armas a los pies del César, que es como se supone que se rindió. A mí me gusta más la versión de Asterix y Obelix, donde lanza sus armas literalmente a los pies del César. Esto se supone que pasó, que dejó caer sus armas, en señal de rendición. Aquí lo hace de una forma muy cutre, y si prestas atención hay muchos eventos raros en torno a esto. Cuando Vercingetorix entrega a César, su hijo cabalga con él en el mismo caballo, pero a lo mejor nuestro protagonista piensa que si le hacen prisionero también se llevarán a su hijo. ¿No lo podría haber pensado antes y no traerse a su hijo? Se ve que no. Así que por si acaso deja a su hijo fuera, o sea, por lo que sea no quiere entrar, a su hijo que no es competente con equitación y que tiene que volverse solo a casa y que el lugar más seguro que puede encontrar pues a lo mejor es ahí con los romanos, en vez de estar solo perdido por ahí en el mundo, y básicamente Vercingetorix acaba de condenar a su heredero. Lo mejor de todo es que cabalga sin cesar, y de pronto vemos que el caballo está rodeando la tienda de César porque
Pues no sé por qué. Estos errores extraños plagan la película y por lo tanto no estamos ante una epopeya histórica, sino ante una comedia involuntaria que además es de segunda categoría. No me cabe duda que esta película claramente tiene lugar en el mismo universo que la película de los Monty Python sobre el mito artúrico, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. ¿Eran conscientes los que participaban en esta película de eso? Pues sí, que eso es lo peor de todo. Esto es lo que dijo Christopher Lambert en 2015. Druidas no fue una patinada. Fueron vacaciones en el hielo. En esta misma entrevista confesó que le habían vendido que, Vercingetorix, Druidas, sería como el Braveheart francés, y él aceptó. Pero ya a medida que pasaban los días, pues él quería largarse de ahí, vio que eso hacía aguas por todos lados, que era insostenible y quería irse, pero ya había firmado un contrato. Pero es que la cosa es incluso peor, y hay motivos muy surrealistas por los cuales esta película es una bazofia. El director Jacques Dorfman llegaba bebiendo alcohol a las 8 de la mañana. Para las 3 ya estaba borracho y dejaba de trabajar, por lo que la gente se iba a su casa. Había actores que al ver que el director estaba borracho decían, bueno, si él puede, ¿por qué yo no? Y se ponían a beber también. Después de la primera semana de rodaje, supe que iba a vivir 15 semanas en el infierno. Y así fue. O sea que muchas de las escenas que vemos en la película están interpretadas por actores que se habían bebido hasta el agua de los floreros. Y todos estos recursos visuales tan raros y extraños que está usando constantemente el director, básicamente es porque él también iba como las gregas. No creo que Lambert aceptase solo porque se lo vendieron como el Braveheart francés, sino porque, no sé, iría mal de dinero. Solo sé que deduzco, por sus declaraciones posteriores, que Druidas tiene un 5% de mala película y un 95% de arrepentimiento y odio por sí mismo de Christopher Lambert. Y tampoco sé por qué Max von Sydow aceptaría grabar escenas tan denigrantes como esta en la que el druida le pide que le pateen el culo para distraer a los romanos. Kick me in the ass. What? They've seen my druid's robe. Sure. Do what I tell you. I'm a bothersome beggar. Kick me in the ass and hound me into the woods. All right. Go away. Go away. Come on. Y puestos a hablar de los personajes que actúan en esta película, ¿sabías que contrataron a diferentes actores de rugby francés, famosos entonces, para interpretar a los galos? Por ejemplo, Vincent Moscato, que interpreta un personaje llamado, no es broma, Moscatos. Aún así, la película fue estrenada y anunciada como un peliculón épico. Sí tengo que reconocerle un mérito a la película, que es cambiar el título de la película para otros idiomas, pasando de Vercingetorix en francés, que funcionaría muy bien en Francia porque ahí es conocido, a Druidas en español o Druids en inglés. Es que antes tú ibas al cine, sin saber muy bien de qué iba la película, porque o no habías visto el tráiler o no habías leído ninguna reseña, nada, no había internet, y entonces pues veías los carteles y decías, vale, están echando El Pacto de los Lobos, también una película francesa, tiene buena pinta, la sala está llena, me voy a ver Druidas, que no sé de qué va. Que a lo mejor pues no sabías de qué iba, pero sí que veías que estaba el tipo de los inmortales y que al menos habría druidas, una figura celta más o menos conocida y enigmática. La película, pues sí, al final tiene druidas, pero en realidad no va de eso, y te sentías engañado, pero ya habías pagado. Y es que yo creo que si pusiesen como título Vercingetorix, la leyenda del rey druida, seguramente nadie hubiese pagado más que en Francia, porque, no sé, la mayor parte de gente no sabe quién es, y por otra parte pensarías, pues qué título más raro para una película. Así que sí, estoy reconociendo que si algo hicieron bien en esta película es engañar a la audiencia para recuperar su inversión a base de vender como oro un producto que es chapucero. Y en México, además, como curiosidad, la llamaron La Leyenda de la Libertad, que, pues también más de lo mismo. Nadie está en contra de la libertad, ¿no? A lo mejor los druidas les quedaba muy lejos, muy raro, decían, pero la libertad a mí me gusta, así que voy a ver esto al cine. Recuerdo además esta película porque yo fui a verla al cine con mi hermano mayor. Obviamente estábamos solos en la sala porque poca gente y tan imbécil como para ver absolutamente todo el cine histórico sabiendo que hay basura por ahí. Pero bueno, yo era un niño pequeño y él un adolescente y me llevaba al cine a ver cine histórico cuando mi padre no podía. Y esto debería ser un recuerdo bonito para mí, pero creo que es de esas primeras veces que empecé a forjar mi criterio y no sabía decir por qué no me gustaba o no sabía decir que no me gustaba, pero sí podía decir no me está despertando las mismas sensaciones que Gladiador o Braveheart. Es más, la sensación que me estaba despertando es la de querer ir a casa, encender el ordenador, meterme en la Deep Web y comprarme una escopeta para dispararme en las pelotas y luego en la cabeza. ¿Y por qué en ese orden?
porque en el orden inverso no sería posible y porque así podría demostrar que incluso esa tortura es preferible a ver druidas. La única manera que yo puedo recomendar ver esta película es si estás en el hospital recién salido de una cirugía y te han drogado con cantidades Pablo Escobarianas de codeína o de gas de la risa. Entonces, sí, esta película puede resultar interesante. Por eso digo que lo importante no es la historia, sino que la película funcione bien en sí misma. Ya vimos que el problema de Napoleón no es en sí el rigor histórico, sino que el guión lastra totalmente la película y hace que no tengas ningún interés por lo que estás viendo, menos aún por la historia que supuestamente quieren abordar. Esto es igual. Esto se supone que es cine épico y resulta de ser una comedia involuntaria con tal cantidad de aberraciones audiovisuales que es difícil de creer. Esto a nivel de trama, porque a nivel histórico también es un desastre y si te ves la película de Napoleón, a su lado es como haberte sacado un doctorado en historia. ¿Sabías quién es Uwe Boll, el director alemán odiado por la comunidad gamer por destrozar franquicias de videojuegos en sus adaptaciones? Pues Druidas es a la historia lo que Uwe Boll a los videojuegos. Lo único bueno que tiene esta película es que se acaba. Y quizás también la cantidad de humor y memes que ha generado en internet. Porque, a ver, seamos sinceros, lo que es la peor película histórica jamás grabada, probablemente nunca sepamos cuál es, ¿no? No será tan conocida, pero esta sí ha pasado a ser el ejemplo de película que reúne muchas lecciones de cómo no hacer las cosas. Y por eso en IMDb tiene un 2,7 sobre 10. Y ya me parece mucho. Y así será recordada como una peli terriblemente mala. Por otra parte, dado el espectáculo, el director Jacques Dorfman no volvió a dirigir ninguna película. Te digo, quizás sea una genialidad y nosotros somos demasiado ciegos como para no verlo, pero si me preguntas a mí, yo creo que películas como Memento o Donnie Darko son más fáciles de entender que Druidas. Y en fin, tras este tsunami de odio, ¿cuál ha sido la peor película histórica que has visto tú? Te leo en comentarios. Te recuerdo que tengo un Patreon y una vez al mes elegimos qué película, qué serie, qué videojuego o qué canción traemos al canal para aprender historia y también podéis tener diferentes ventajas como camisetas tan chulas como esta y también puedes seguirme en redes sociales, estoy subiendo más contenido en Reels en Instagram para que, bueno, no dan para vídeo, pero sí para un vídeo corto y bueno, así también si me sigues o en los directos puedes ver qué cosas se me van cociendo que yo voy a traer al canal y sobre todo puedes compartir este vídeo con gente que sepas que le gusta la historia de Roma o de los pueblos prerromanos, pero también le puedes pasar este vídeo a ese amigo tuyo que defiende películas, dice son buenísimas y que recomienda películas que todo el mundo está harto de él porque son terribles, son malísimas y tu amigo probablemente le guste Druidas y no tiene ni idea. Muchas gracias a todos por ver este vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado este análisis y que veáis la película. No la veáis. Gracias a todos los Patreons por apoyar este canal y gracias a los Patreons que veis en pantalla, que son los que más esfuerzo hacen para mantener a flote el canal. También podéis apoyarme comprando mis novelas, La calle de las mentiras o la recién estrenada La muerte escarlata. Podéis comprarla en Amazon. Muchas gracias y nos vemos próximamente.